El propósito detrás del dolor. Parte 1. El inicio del sufrimiento y la pregunta del alma. Hay momentos en la vida en los que el alma se pregunta ¿por qué? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué las cosas no salen como esperábamos? ¿Por qué, si oramos, si creemos, si confiamos, parece que el cielo calla? Y es en ese silencio donde el corazón se forma. Porque el dolor, aunque no lo entendamos, tiene propósito. La palabra dice en Romanos 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No algunas. No solo las buenas. Todas. Incluso las que hoy te duelen. A veces, Dios no quita el dolor porque el dolor está moldeando lo que vendrá. El sufrimiento no es un castigo. Es un maestro. Y los que aprenden de él, crecen en una fe más firme, más pura, más real. Piensa en el oro. Para que brille, debe pasar por el fuego. Y así también el alma del creyente. El fuego no te destruye. Te purifica. En el Salmo 34, verso 18, el salmista dijo: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que cuando más duele, más cerca está Dios. Él no se aleja cuando lloras. Se acerca para que descubras que no estás solo. A veces, no entendemos el proceso porque solo vemos el momento. Pero Dios ve el propósito. Tú ves la herida. Él ve la sanidad que vendrá después. Tú ves la pérdida. Él ve el espacio que está creando para algo nuevo. El dolor tiene voz. Te habla del poder de Dios en la debilidad humana. Te enseña a rendirte, a confiar, a dejar que Él dirija los pasos. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué profundo es eso. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso significa que lo que sientes como tu punto más frágil, puede ser el lugar donde más claramente se manifieste Dios. Respira. Descansa. No corras para entenderlo todo. Solo permite que el Espíritu te consuele esta noche. Dios no necesita explicarte todo. Solo necesita que creas que no hay nada sin propósito. El dolor nos enseña paciencia. Nos enseña humildad. Nos enseña empatía. Porque solo quien ha sido herido, puede comprender a otro que sufre. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. El Hijo de Dios, el que tenía poder para resucitar, también lloró. Porque el dolor no contradice la fe. El dolor revela el amor. Hay un propósito en tus lágrimas. Cada lágrima que cae delante de Dios se convierte en semilla de fortaleza. El Salmo 56, verso 8, dice que Dios recoge nuestras lágrimas en su odre. Eso quiere decir que nada se pierde. Cada lágrima tiene valor. Y cuando la noche se alarga, recuerda lo que dice el Salmo 30, verso 5. El lloro puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Sí. Vendrá la alegría. No será para siempre el dolor. No será eterno el peso del alma. Hay un amanecer esperando. Esta noche, si estás escuchando estas palabras con el corazón cansado, dile a Dios en silencio: Señor, no entiendo todo lo que pasa, pero sé que estás aquí. Esa simple oración abre el cielo. Porque no hay oración más poderosa que la que nace en medio del quebranto. El propósito detrás del dolor es formar un corazón que dependa más de Dios y menos de las circunstancias.
Un corazón que ya no busca respuestas, sino presencia. El dolor purifica la fe. Nos recuerda que el control nunca fue nuestro. Y que la paz no se encuentra cuando todo está bien, sino cuando entendemos que Dios sigue siendo bueno, aunque nada lo parezca. Isaías 43, verso 2, dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué promesa tan grande! Dios no dice que no pasarás por el fuego. Dice que no te quemarás. No promete ausencia de dolor. Promete presencia en medio del dolor. Cada proceso, cada pérdida, cada espera tiene un propósito divino. Y cuando todo termine, descubrirás que no fue el dolor el que te destruyó, sino la gracia la que te sostuvo. Cierra los ojos por un momento. Respira. Y repite en tu corazón: el dolor no define mi historia. Dios la define. Él no ha terminado contigo. Ni siquiera ha empezado a mostrarte todo lo que nacerá de lo que hoy te duele. Parte 2. Cuando el silencio de Dios parece ausencia. Hay momentos en los que el alma ora. Ora con fuerza. Ora con lágrimas. Ora con todo lo que tiene. Y sin embargo, el cielo parece callar. Las palabras suben, pero no hay respuesta. El corazón busca señales, pero todo parece quieto. Ese silencio de Dios puede doler más que el propio problema. Porque no solo duele lo que sucede, duele no entender por qué Dios no responde. Pero el silencio de Dios nunca significa ausencia. El silencio también es una forma de hablar. Solo que no todos saben escucharlo. Cuando Jesús estaba en la cruz, también sintió ese silencio. Dijo con voz quebrada: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aunque no lo veía, el Padre estaba allí, cumpliendo su propósito eterno. A través del dolor más grande que alguien haya conocido. El silencio de Dios no es abandono. Es entrenamiento para tu fe. Porque creer cuando todo va bien, no es difícil. Creer cuando todo parece perdido, eso sí es fe. En el libro de Isaías capítulo 50, verso 10, está escrito: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¡Qué palabra tan profunda! Caminar en tinieblas y aún así confiar. Seguir creyendo, aunque no haya señales. Seguir orando, aunque el cielo parezca cerrado. A veces, Dios guarda silencio porque está trabajando en lo invisible. Y si hablara demasiado pronto, podrías interrumpir lo que está construyendo dentro de ti. Hay oraciones que Dios responde en el momento. Y hay otras que Él responde en el proceso. Porque algunas bendiciones requieren tiempo para madurar en el alma. José, vendido por sus hermanos, pasó años en silencio. Años sin explicación. Años donde no se veía propósito, solo dolor. Pero cuando todo se reveló, pudo decir en Génesis capítulo 50, verso 20: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios no cambió lo que José vivió. Cambió lo que José entendió. Y eso es lo que el silencio de Dios hace. Cambia tu percepción, no solo tu situación. Cuando sientas que Dios no responde, no asumas que no te escucha. A veces, la respuesta es su presencia misma. Él no siempre soluciona el problema. A veces simplemente te sostiene dentro de él. Recuerda esto: el silencio de Dios no es su negación, es su manera de fortalecer la raíz de tu fe. Las raíces crecen en la oscuridad. No se forman en la superficie, se forman debajo, donde nadie las ve. Y así también crece tu fe, en lo secreto, en lo que nadie entiende, en lo que solo tú y Dios conocen. Jesús mismo tuvo noches en las que el cielo parecía cerrado.
Antes de su crucifixión en Getsemaní, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre no cambió la copa, pero le dio fuerzas para beberla. A veces Dios no cambia la prueba. Cambia tu corazón dentro de ella. Si esta noche sientes que tus oraciones rebotan en el techo, no te desesperes. El silencio no significa que Dios no está. Significa que está trabajando en ti más de lo que imaginas. Permanece. No te apartes del altar aunque no escuches respuesta. Sigue orando. Sigue creyendo. Porque hay una palabra viva dentro del silencio. El Salmo 62, verso 5, dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El alma no reposa en la respuesta. Reposa en Dios. Él sigue siendo Dios aunque no hable. Sigue siendo fiel aunque no veas movimiento. Sigue siendo amor aunque duela. Hay silencios que son protección. Porque si Dios te mostrara todo lo que está haciendo, tu mente no podría soportarlo. El silencio también es misericordia. También es cuidado. Y llegará el día en que mires atrás y digas: ahora entiendo por qué callaste, Señor. Tu silencio fue mi escuela. Tu aparente ausencia fue el lugar donde más cerca estuviste. Cuando Dios calla, la fe aprende a escuchar de otra forma. Aprende a oír su presencia en el susurro del corazón. Aprende a descansar, aunque no entienda. No temas al silencio. Teme rendirte en medio de él. Porque justo cuando parece que nada ocurre, Dios está escribiendo el capítulo más profundo de tu historia. Cierra tus ojos por un momento. Deja que tu mente descanse. Y repite en silencio: Señor, confío en ti, incluso cuando no te escucho. Sé que en este silencio, estás trabajando por mi bien. Así, el alma encuentra paz. Así, el dolor encuentra propósito. Porque incluso el silencio de Dios está lleno de amor. Parte 3. Aprender a confiar cuando no hay respuestas. Confiar sin respuestas. Qué difícil es eso para el corazón humano. Porque nuestra mente siempre quiere entender. Quiere tener claridad. Quiere saber por qué, cómo y cuándo. Pero la fe no necesita explicaciones. La fe camina aun cuando no hay señales en el camino. Dios nunca prometió que entenderíamos todo. Prometió que estaría con nosotros en todo. Y eso basta. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dicen: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. ¡Qué poderosa instrucción! Porque cuando tratamos de entenderlo todo, nos cansamos. Y cuando tratamos de controlarlo todo, nos rompemos. Pero cuando aprendemos a confiar, el alma encuentra descanso. Confiar en Dios no es una emoción. Es una decisión. Es decirle cada día: Señor, no entiendo, pero sigo creyendo. Es levantarse aún con el corazón cansado y seguir caminando porque sabes que Él no falla. Abraham tuvo que aprender esto. Dios le pidió que saliera de su tierra, sin decirle a dónde iba. Solo le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Él no sabía el destino. Solo sabía quién lo llamaba. Y eso fue suficiente. A veces Dios no te muestra el mapa, porque quiere que confíes en su voz. Si lo entendieras todo, no necesitarías fe. Si vieras todo el camino, no aprenderías a depender. Y el propósito de la fe no es darte control. Es enseñarte a soltarlo. Job también tuvo que confiar sin respuestas. Perdió todo. Su familia, su salud, sus bienes. Y aún así dijo: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no entendía nada. Pero decidió confiar. Y al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido.
Eso no fue suerte. Fue propósito. Porque la confianza en medio del dolor produce algo que el gozo no puede producir. Produce madurez espiritual. Produce comunión verdadera con Dios. Produce una paz que el mundo no puede robar. En el libro de Isaías capítulo 26, verso 3, está escrito: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no viene de tener respuestas. Viene de mantener la mente fija en Dios. Cuando el alma decide confiar, aunque no comprenda, el espíritu trae descanso. Dios no necesita darte un porqué para probarte su amor. La cruz ya fue suficiente prueba de eso. Y si fue capaz de entregar a su Hijo por ti, ¿cómo no te sostendrá ahora? Confía cuando no veas el camino. Confía cuando el futuro se nuble. Confía cuando la oración parezca no tener eco. Porque el Dios que te llamó no te abandonará a mitad del proceso. La confianza es un acto diario. Cada mañana puedes decirle al Señor: No entiendo, pero me rindo a ti. No sé lo que viene, pero sé quién eres tú. Y esas palabras, dichas con sinceridad, son más poderosas que 1000 plegarias llenas de explicaciones. Porque la fe no se trata de convencer a Dios. Se trata de rendirse ante Él. David lo entendió. Por eso escribió en el Salmo 37, verso 5: Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Él hará. No dice cuándo. No dice cómo. Solo dice que lo hará. Y eso debería bastar para calmar el alma. Si hoy no tienes respuestas, está bien. No necesitas entenderlo todo para seguir creyendo. A veces, la confianza es cerrar los ojos y decir: Señor, no sé a dónde me llevas, pero sé que contigo estoy seguro. Confía incluso cuando tus emociones no acompañan tu fe. Porque la fe no depende de sentir. Depende de decidir. Cuando Pedro caminó sobre el agua, no lo hizo porque entendía el milagro. Lo hizo porque creyó en la voz que lo llamaba. Mientras miró a Jesús, se sostuvo. Cuando miró el viento, comenzó a hundirse. Así también nosotros. Mientras nuestra mirada está en Dios, avanzamos. Cuando nos enfocamos en el problema, nos hundimos. Por eso, esta noche, si tu mente está llena de preguntas, entrega cada una a Dios. Él no te juzga por dudar. Te invita a confiar. Cierra los ojos. Respira. Y di en silencio: Confío en ti, aunque no entienda. Confío en ti, aunque no vea. Confío en ti, porque tú nunca fallas. Esa oración sencilla abre puertas que el razonamiento nunca podría abrir. Porque cuando confías sin entender, el cielo se mueve a tu favor. Y el propósito detrás del dolor comienza a revelarse poco a poco. Parte 4. La fe en medio del fuego. Hay momentos en los que la fe no se prueba con palabras, sino con fuego. Y no hablo del fuego que destruye, sino del fuego que purifica. Ese fuego que llega cuando la vida parece desmoronarse, cuando las oraciones se mezclan con lágrimas, cuando el alma se pregunta si de verdad podrá resistir. El fuego no viene para consumirte. Viene para revelar quién eres. Porque hay cosas que solo el calor del proceso puede sacar a la luz. El fuego separa lo que es verdadero de lo que es superficial. Y en ese proceso, Dios no está lejos. Él está dentro del fuego contigo. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 43, verso 2. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no dijo que evitarías el fuego. Dijo que no te consumiría. Porque su presencia es mayor que cualquier llama. Piénsalo. Los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron lanzados al horno por negarse a adorar una estatua. El fuego fue tan intenso que consumió a los soldados que los arrojaron. Pero dentro del horno, no estaban solos. El rey Nabucodonosor vio a uno más en medio de las llamas y dijo:
Veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Ese es el misterio de la fe. Cuando el fuego debería destruirte, se convierte en el lugar donde más claramente ves a Dios. El horno no fue el fin. Fue el escenario de un milagro. Y así también, cada prueba en tu vida puede convertirse en el lugar donde experimentes su presencia como nunca antes. Dios no siempre apaga el fuego. A veces, camina contigo dentro de él. Cuando la vida se calienta, cuando el dolor arde, cuando las fuerzas parecen extinguirse, recuerda que Él está allí. Quizás no lo veas, pero está sosteniéndote. Y cuando todo termine, no solo saldrás del fuego. Saldrás transformado. En el libro de Zacarías capítulo 13, verso 9, está escrito: y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les oiré. Diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. El fuego tiene propósito. El fuego te enseña a invocar su nombre con más profundidad. A confiar más, a depender más, a rendirte más. Hay quienes ven el fuego y huyen. Pero los que creen, permanecen. Porque saben que el fuego que hoy quema, mañana brilla. Cuando el alma atraviesa momentos difíciles, es tentador pensar que la fe se apaga. Pero la fe verdadera no desaparece. Solo se vuelve más pura. Más callada, quizás. Más profunda, sin duda. Job lo entendió. Después de todo su sufrimiento dijo en Job capítulo 23, verso 10. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. No dijo saldré ileso. Dijo saldré como oro. Eso significa que el proceso cambia la esencia, no solo las circunstancias. Cada lágrima que cae en medio del fuego alimenta la fe. Cada oración pronunciada entre el dolor se convierte en perfume delante de Dios. Y cuando pase el tiempo, cuando mires atrás, entenderás que ese fuego no fue tu fin. Fue tu comienzo. A veces, la fe en medio del fuego no se siente fuerte. No se siente victoriosa. A veces solo se siente cansada. Pero déjame decirte algo. La fe no siempre grita. A veces, la fe solo susurra, Señor, ayúdame a seguir. Y ese susurro es suficiente para mover montañas. Dios no mide tu fe por cuán alto hablas, sino por cuán firme te mantienes. Por eso, si hoy estás en el fuego, no te rindas. El mismo Dios que estuvo con los 3 jóvenes en el horno, está contigo ahora. Él no permitirá que las llamas te destruyan. Solo dejará que quemen lo que ya no necesitas. El orgullo. El miedo. La desconfianza. Todo eso se derrite en el fuego, y de las cenizas, surge una fe más viva. Cierra tus ojos por un momento. Imagina el fuego que enfrentas hoy. Puede ser una enfermedad, una pérdida, un miedo, una soledad profunda. Ahora imagina a Dios allí, contigo, caminando a tu lado. No como un espectador, sino como un compañero de lucha. Y dile en silencio: Señor, si este fuego tiene propósito, enséñame. No quiero salir igual. Quiero salir más cerca de ti. Esa es la oración que transforma los hornos en altares. Donde antes hubo dolor, después habrá adoración. Y donde hubo llanto, después habrá testimonio. El fuego no es el final. Es la prueba de que aún hay algo que Dios está perfeccionando en ti. Recuerda siempre, el fuego puede ser fuerte, pero el amor de Dios es más fuerte aún. Y cuando todo termine, podrás decir con el corazón lleno de paz: estuve en el fuego, pero Él estuvo conmigo. Parte 5. Como el quebranto revela el carácter. El quebranto no destruye. Revela. Saca a la luz quiénes somos realmente cuando todo lo demás desaparece. Cuando no hay aplausos. Cuando no hay respuestas. Cuando no queda nada más que la fe desnuda frente al silencio de Dios.
El quebranto es el espejo del alma. Allí descubrimos qué tan profunda es nuestra confianza, qué tan firme es nuestra esperanza, y qué tan real es nuestro amor por Dios. Muchos creen que la bendición se mide por los momentos de gozo. Pero el verdadero crecimiento espiritual ocurre en los momentos de dolor. Porque el dolor despoja al alma de lo superficial. Rompe el orgullo. Desnuda la intención. Y deja solo lo esencial, la dependencia total de Dios. David escribió en el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¡Qué verdad tan profunda! Dios no busca perfección. Busca sinceridad. Busca corazones dispuestos, no vidas impecables. El quebranto no te aleja de Dios. Te acerca más a Él. Cuando el corazón se quiebra, el espíritu entra por las grietas. Y donde había dolor, Él derrama consuelo. Donde había culpa, Él derrama perdón. Donde había debilidad, Él derrama fuerza. El quebranto transforma la fe en algo real. Porque una fe que nunca ha sido probada, es una fe que aún no ha madurado. Solo cuando todo se cae, y aún así decides creer, es cuando la fe se vuelve auténtica. Pablo entendió esto cuando escribió en 2 de Corintios capítulo 4, versos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que produce el quebranto, una resistencia espiritual que no depende de las circunstancias. Una fortaleza que no se nota por fuera, pero sostiene por dentro. Cada lágrima derramada en oración moldea el carácter. Cada noche de silencio y espera profundiza la raíz de la fe. Y cada herida entregada a Dios se convierte en un canal por donde fluyen la compasión y la sabiduría. El quebranto no te hace débil. Te hace sensible. Y esa sensibilidad es el terreno donde crece la empatía. Solo quien ha sufrido puede mirar el dolor ajeno con ternura. Solo quien ha sido quebrado puede abrazar al otro con comprensión. Jesús fue quebrantado. Y de su quebranto brotó salvación. No hubo gloria sin cruz. No hubo resurrección sin sepulcro. Por eso, cuando pases por tu propia cruz, recuerda, no estás perdiendo, estás siendo formado. Dios no desperdicia un corazón roto. Lo usa para reflejar su luz. Porque un corazón quebrado es como un vaso de barro agrietado, cuando la luz entra, brilla más a través de las fracturas. Y eso hace que otros vean la gloria de Dios en ti. Quizás tu quebranto no sea comprendido por los demás. Quizás te juzguen, te malinterpreten o te digan que no tienes fe. Pero Dios conoce tu proceso. Él sabe cuántas veces has orado sin fuerzas. Cuántas veces has amado en medio del dolor. Cuántas veces has perdonado mientras sangrabas por dentro. Nada de eso se pierde. Cada acto de fe, cada suspiro de esperanza, cada lágrima entregada, está escrita en el corazón de Dios. El quebranto revela no solo quién eres tú, sino quién es Él en ti. Porque cuando tus fuerzas terminan, comienzan las suyas. Cuando tus planes se desmoronan, comienza su propósito. Y cuando tu orgullo cae, su gracia se levanta. Hay algo sagrado en el momento en que una persona quebrada levanta las manos y dice: Señor, sigo confiando. Esa frase tiene el poder de mover el cielo. Porque el quebranto sincero tiene más valor que 1000 palabras vacías. Por eso, no maldigas tus procesos. Agradece por ellos. Porque lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Y lo que hoy te quebranta, mañana te hará más fuerte para sostener a otros. Cierra tus ojos. Respira profundo. Y dile al Señor: gracias, porque aunque estoy quebrado, no estoy solo. Porque aunque no entiendo, sé que estás obrando en mí. El quebranto es una etapa, no un destino. Y cuando pase, verás que no eras tú quien se sostenía. Era Dios quien te llevaba en brazos. Así,
el dolor deja de ser castigo y se convierte en cimiento. El quebranto deja de ser final y se vuelve principio. Y tu historia se transforma en un testimonio de gracia, poder y redención. Parte 6. Jesús, el ejemplo supremo del dolor con propósito. Cuando hablamos del dolor con propósito, no hay ejemplo más grande que el de Jesús. Su vida entera fue una expresión de entrega, de compasión y de amor incondicional. Pero también fue una historia marcada por el sufrimiento. No un sufrimiento sin sentido, sino un sufrimiento con dirección, con un propósito eterno. Desde el principio, Jesús sabía lo que venía. Sabía que su camino lo llevaría a la cruz. Sabía que su obediencia lo conduciría al dolor. Y aún así, no retrocedió. Porque su propósito era más grande que su sufrimiento. El profeta Isaías lo había anunciado siglos antes, en el capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús no solo llevó dolor físico. Llevó el peso del abandono, de la traición, del rechazo. Fue incomprendido por los suyos, acusado injustamente, humillado sin razón. Y sin embargo, nunca respondió con odio. Nunca se defendió con violencia. Porque su misión no era ganar una batalla humana, sino una victoria espiritual. En Getsemaní, se arrodilló con el alma en agonía. Y oró con palabras que aún hoy estremecen los corazones. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí, en ese instante, Jesús nos enseñó la verdad más profunda del dolor. Que a veces el propósito no está en evitar el sufrimiento, sino en atravesarlo con obediencia. Porque en medio del dolor, Dios trabaja lo invisible. Forma el carácter. Purifica la intención. Y revela su poder. El dolor de Jesús no fue el final. Fue el medio por el cual la humanidad conoció la salvación. Su cruz no fue derrota. Fue el puente que nos conectó con el amor del Padre. El apóstol Pablo lo expresó con palabras poderosas en Filipenses capítulo 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y añade: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que hace el dolor cuando se entrega a Dios. Transforma la humillación en exaltación. El llanto en gozo. La pérdida en propósito. Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo el sufrimiento puede convertirse en instrumento de redención. Y esa es la lección que debemos recordar cada vez que enfrentamos nuestros propios Getsemaní. Cuando sentimos que no podemos más, que el peso es demasiado, que el silencio de Dios es insoportable. Ahí, recordemos que Jesús también lloró. También sintió miedo. También se sintió solo. Y aún así, eligió confiar. El dolor que hoy enfrentas no te hace menos espiritual. Te hace más parecido a Él. Porque el camino de la fe no es una senda sin espinas. Es una senda donde cada herida puede florecer si la riegas con esperanza. Jesús no prometió una vida sin pruebas. Prometió su presencia en medio de ellas. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa victoria no fue una promesa vacía. Fue una realidad ganada con lágrimas, sangre y amor. Cuando miramos a Jesús, entendemos que el dolor no siempre es señal de castigo. A veces es señal de propósito. Porque los procesos más dolorosos suelen ser los que preparan las misiones más grandes. Piensa en eso. El Salvador del mundo fue despreciado. El Hijo de Dios fue traicionado. El más puro fue crucificado. Y sin embargo, de su herida brotó la esperanza de toda la humanidad. Cuando sientas que el dolor no tiene sentido, mira la cruz, no como un símbolo de muerte, sino como una prueba viva de que el amor puede vencer al sufrimiento.
que la oscuridad puede ser transformada en luz. Y que la pérdida puede convertirse en promesa. Jesús nos mostró que el dolor tiene fin, pero su propósito permanece. Su sufrimiento fue temporal, pero su redención eterna. Y así es también contigo. Lo que hoy duele no durará para siempre. Pero lo que Dios está haciendo en ti, permanecerá. Por eso, si estás en medio del quebranto, ora como Él oró. Padre, no entiendo, pero confío. No quiero, pero acepto. No puedo, pero tú sí puedes. En esas palabras hay rendición. Y en la rendición hay poder. Porque solo cuando sueltas el control, permites que Dios te lleve a donde tus fuerzas no pueden. Jesús venció no porque evitó el dolor, sino porque lo enfrentó con propósito. Y tú también vencerás, si permites que tu proceso te transforme en lugar de destruirte. El dolor no define tu final. Solo revela el poder de Dios para escribirlo. Parte 7. El proceso invisible, lo que Dios trabaja en secreto. Hay momentos en la vida en que no vemos nada. Oramos. Esperamos. Y todo parece igual. Ningún cambio. Ninguna señal. Ninguna respuesta. Y el corazón se pregunta, ¿dónde estás, Dios? Pero es en esos momentos de aparente silencio, donde el más está obrando. Porque el proceso de Dios, casi siempre, ocurre en lo invisible. Así como una semilla germina bajo la tierra, lejos de los ojos, en la oscuridad y el silencio. Así también la obra de Dios en el alma sucede cuando parece que nada pasa. Pero bajo la superficie, algo está cambiando. Algo se está formando. Algo se está fortaleciendo. El libro de Job nos enseña esta verdad. Job no entendía por qué sufría. Perdió todo. Su riqueza. Su familia. Su salud. Y aunque buscaba a Dios, parecía que el cielo estaba cerrado. Sin embargo, al final comprendió algo profundo. Dios nunca lo abandonó. Solo lo estaba procesando. Job dijo con sabiduría, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Y más adelante, cuando el proceso terminó, declaró, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Eso es lo que el proceso invisible produce. Una visión más clara de Dios. Un amor más maduro. Una fe más profunda. Cuando Dios trabaja en secreto, es porque está preparando algo que aún no puedes ver. A veces, te esconde para protegerte. A veces, te silencia para fortalecerte. A veces, te deja sin respuestas para enseñarte a confiar sin entender. Jesús también pasó por un proceso invisible. 30 años de silencio antes de 3 años de ministerio. 30 años donde no se registró una sola palabra, pero donde Dios estaba formando al Salvador. Forjando su carácter. Fortaleciendo su obediencia. Moldeando su corazón humano para soportar la cruz. Eso nos enseña que el anonimato no es olvido. Es preparación. Y que el silencio de Dios no es ausencia, sino estrategia. Porque cuando Él parece callar, está observando lo que crece en ti. Está viendo si tu fe depende de lo que ves o de lo que crees. Si tu confianza depende de los resultados o de su presencia. A veces, el proceso invisible duele porque no lo entendemos. Pero Dios nunca deja de actuar. Él trabaja en los hilos invisibles de cada decisión, de cada espera, de cada lágrima. Y cuando el momento llega, lo que antes parecía pérdida se revela como propósito. Hay procesos que Dios permite porque quiere construir raíces, no solo frutos. Y las raíces siempre crecen en lo oculto. Nadie las ve, pero son las que sostienen el árbol cuando llegan los vientos. Por eso, no desesperes cuando no ves avance. No pienses que Dios se olvidó. No creas que estás detenido. Estás siendo moldeado, fortalecido, preparado. Recuerda lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 13, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Pedro no entendía y le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?».
Y Jesús respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Así es también contigo. Hoy no lo entiendes. Mañana lo verás. Y cuando mires atrás, sabrás que cada momento tenía sentido. Que cada silencio escondía un propósito. Y que cada espera te acercaba a tu destino. El proceso invisible de Dios no busca que lo entiendas, sino que lo confíes. Porque solo en la confianza el alma descansa. Solo cuando sueltas el deseo de controlar, puedes ver con los ojos de la fe. A veces, la prueba no es más que una invitación a conocer a Dios en una nueva dimensión. No como el Dios que responde de inmediato, sino como el Dios que transforma en secreto. Si hoy estás pasando por un tiempo de silencio, no huyas. Quédate ahí. Ora. Descansa. Y repite en tu corazón: Dios está obrando, aunque yo no lo vea. Él está ordenando piezas. Abriendo caminos que aún no existen. Preparando corazones. Acomodando tiempos. Y cuando todo esté listo, lo invisible se hará visible. Y entonces dirás: ahora entiendo. No era que Dios no estaba, era que estaba trabajando para mí. Por eso, no temas el silencio. El silencio de Dios no es vacío, es semilla. Y cuando germine, verás frutos que solo pueden nacer del alma que aprendió a esperar. El proceso invisible es el espacio donde la fe madura. Y cuando la fe madura, el alma descansa. Porque aprende a decir: no sé cómo lo harás, Señor, pero sé que lo harás. Y esa certeza, esa paz que no depende de lo visible, es el mayor regalo del proceso. Parte 8. Lo que el dolor enseña sobre la dependencia. El dolor tiene una manera especial de enseñarnos lo que ninguna abundancia puede mostrar. Nos enseña a depender. A dejar de creer que podemos solos. A reconocer que, sin la presencia de Dios, hasta lo más simple se vuelve imposible. Cuando todo va bien, cuando las puertas se abren y el camino parece claro, es fácil confiar. Pero cuando la oscuridad llega, cuando la salud se debilita, cuando las personas se alejan, ahí es donde la fe se vuelve real. Porque ahí es donde aprendemos a depender. Dios no quiere que vivamos atados al miedo de perder. Pero sí desea que entendamos que todo lo que tenemos, incluso el aliento, proviene de Él. La dependencia no es debilidad. Es sabiduría. Es reconocer que no fuimos creados para sostenernos por nosotros mismos, sino para caminar de la mano del Creador. El salmista lo dijo con claridad: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es la esencia de la dependencia, saber que el auxilio no viene del esfuerzo, sino de la confianza. Que la fuerza no viene del control, sino de la rendición. Y que la paz no nace de las respuestas, sino de la presencia. El dolor nos lleva justo a ese punto. A ese lugar donde ya no hay más estrategias, ni explicaciones, ni reservas. Solo una oración sincera que dice: Señor, si tú no lo haces, no se hará. Y es en ese momento cuando el alma encuentra libertad. Porque la dependencia no es carga, es descanso. Es dejar de luchar contra lo inevitable y comenzar a fluir con el propósito. Es aceptar que lo que no puedo controlar, Dios ya lo está gobernando. Mira a los israelitas en el desierto. Ellos no tenían comida, ni agua, ni dirección. Solo tenían una nube de día y una columna de fuego de noche. Y cada paso que daban dependía de Dios. No podían guardar maná para el día siguiente. Tenían que confiar, cada mañana, que Dios volvería a proveer. Así también nosotros. A veces Dios nos quita lo predecible para enseñarnos a vivir día a día en fe. A veces permite que las fuerzas se agoten, para que aprendamos que su poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo escribió: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es dependencia.
No rendirse por derrota, sino por confianza. Porque cuando tú te detienes, Dios comienza a actuar. Muchos oran pidiendo fuerza, sin saber que lo que Dios quiere enseñarles es dependencia. Y eso significa aprender a descansar incluso cuando no hay solución a la vista. Porque la dependencia verdadera no espera tener control. Solo espera tener paz. Hay personas que viven cargadas, agotadas, intentando resolver lo que solo Dios puede transformar. Y el alma se desgasta, la fe se debilita, y el corazón se confunde. Pero cuando llega el momento de rendirse, cuando uno dice ya no puedo más, ahí empieza el milagro. Porque Dios no actúa cuando tú tienes el control. Actúa cuando lo sueltas. Y cada vez que sueltas, Él toma el lugar. Jesús mismo vivió en dependencia constante del Padre. Decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y también dijo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Si el Hijo de Dios vivía en dependencia, ¿cuánto más nosotros? Si Él, siendo perfecto, buscaba dirección en cada paso. ¿Por qué a veces creemos que podemos caminar sin orar, decidir sin consultar, vivir sin escuchar? El dolor llega, muchas veces, para recordarnos eso. Que no somos invencibles. Que no tenemos todas las respuestas. Y que la vida, sin la presencia de Dios, se vuelve solo supervivencia. Pero cuando dependes de Él, incluso el sufrimiento se llena de propósito. Ya no luchas contra lo que duele, sino que aprendes a ver lo que enseña. Ya no te quejas del silencio, sino que lo habitas como un lugar sagrado donde el alma se fortalece. Depender de Dios es caminar sabiendo que no entiendes, pero confías. Que no ves el final, pero sigues. Que no tienes fuerzas, pero Él te sostiene. Y cada día que eliges depender, creces un poco más en la fe. Porque la dependencia no se aprende leyendo, se aprende viviendo. Y el dolor, muchas veces, es el maestro que nos guía a esa lección. Cuando aprendes a depender, el miedo pierde poder. Porque sabes que no caminas solo. Y aunque la tormenta arrecie, dentro de ti hay calma. Porque la fe te susurra, Dios sigue al mando. Así que si hoy estás cansado, no luches más con tus propias fuerzas. Solo di, Señor, enséñame a depender. Y mientras lo haces, deja que Él tome el timón. Porque quien depende, no se pierde. Solo espera. Y en esa espera, encuentra la paz que sobrepasa todo entendimiento. Parte 9. La esperanza que no muere en la oscuridad. Hay algo que el alma necesita más que respuestas, más que soluciones, más que alivio. Necesita esperanza. Esa pequeña chispa que sigue encendida cuando todo lo demás parece apagado. Esa voz silenciosa que dice aún no termina, incluso cuando el corazón está cansado. La esperanza es el ancla del alma. Es la fuerza invisible que nos mantiene firmes cuando los vientos de la vida soplan con violencia. No siempre se ve, no siempre se siente, pero está ahí, sosteniéndote. En el Salmo 27, David declaró con fe: hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David no estaba viendo la bondad en ese momento. Estaba rodeado de enemigos, escondido en cuevas, traicionado y cansado. Pero había algo en su corazón que no se apagaba, la esperanza. Y esa esperanza fue la que lo mantuvo en pie, la que lo llevó del valle al trono. De las lágrimas al propósito. Del dolor a la promesa cumplida. La esperanza no es optimismo vacío. No es negar la realidad. Es creer que, por encima de la realidad, hay un Dios que sigue teniendo la última palabra. Cuando todo se oscurece, la esperanza no desaparece, solo cambia de forma. Ya no brilla como un fuego grande. A veces se convierte en una brasa pequeña, apenas visible. Pero aún así, esa brasa basta para mantener el alma viva. Tal vez te sientas en una noche larga. Una de esas noches donde no hay salida, ni dirección, ni fuerzas. Pero incluso ahí,
la esperanza sigue respirando dentro de ti. Porque fue Dios quien la plantó. Él es la fuente de la esperanza. No depende de tus emociones, ni de las circunstancias. Viene de su espíritu, que te recuerda, aún en el dolor, no todo está perdido. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 5. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso significa que la esperanza no nace en los tiempos fáciles. Nace en las pruebas. Nace en los momentos donde no ves nada y, aún así, decides creer. Cada lágrima que cae en fe, alimenta esa esperanza. Cada oración sin respuesta, la fortalece. Cada noche en silencio, la purifica. Y un día, cuando menos lo esperes, esa esperanza que parecía débil se levantará con poder. Y verás que lo que parecía el fin, era solo una parte del proceso. El profeta Jeremías escribió algo precioso en medio de su dolor. En el libro de Lamentaciones, cuando Jerusalén estaba destruida, dijo: Esto recapacitaré en mi corazón, por lo cual esperaré. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¡Qué impresionante es eso! Aún rodeado de ruinas, Jeremías encontró motivo para esperar. Porque la esperanza no depende de lo que ves, sino de quién crees. Cuando la oscuridad cubre todo, la mente tiende a pensar que Dios se fue. Pero en realidad, Él sigue ahí, tan cerca que a veces lo confundimos con el silencio. El alma quebrantada no necesita más luz, necesita recordar que la luz volverá. Jesús mismo, en la cruz, nos enseñó esto. Cuando todo parecía perdido, cuando el cielo se oscureció, cuando su cuerpo estaba herido y su espíritu agotado, dijo con voz firme: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es esperanza. No negar el dolor, sino confiar en medio de él. No huir de la oscuridad, sino entregar el alma sabiendo que el amanecer vendrá. Porque todo lo que muere en las manos de Dios, resucita. Y todo lo que se entrega en fe, florece a su tiempo. Si hoy sientes que tu esperanza se apaga, no trates de encenderla tú mismo. Solo acércate a Él y di: Señor, mi fe tiembla, pero aquí sigo. Y eso bastará. Porque la esperanza no depende de la fuerza del creyente, sino de la fidelidad de Dios. A veces, todo lo que puedes hacer es respirar y creer que habrá un mañana. Y eso también es fe. La fe que no grita, pero permanece. La fe que no entiende, pero confía. La fe que sigue diciendo: yo sé que mi Redentor vive. La oscuridad no tiene la última palabra. La esperanza sí. Porque donde termina la fuerza humana, comienza el poder divino. Y aunque el dolor parezca eterno, la esperanza es eterna también. Porque proviene de aquel que nunca cambia, nunca falla y nunca llega tarde. Así que mantén viva esa llama, aunque sea pequeña. Protégela con oración. Aliméntala con gratitud. Y espera en silencio, porque el Dios que prometió no te dejará. La esperanza puede temblar, pero no muere. Porque fue sembrada por un Dios que vence toda oscuridad. Parte 10. La oración como refugio. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el alma que ora. Es el lugar donde el corazón cansado encuentra descanso, donde el alma confundida encuentra dirección, donde el dolor se convierte en semilla de fe. La oración es más que palabras. Es más que una rutina o una obligación. Es ese espacio invisible donde tú y Dios se encuentran. Donde el alma se quita las máscaras. Donde las lágrimas hablan más que las frases. Donde no necesitas entender, solo estar. Jesús mismo nos enseñó el poder del refugio en la oración. En los días de cansancio, se apartaba al monte. En las noches de soledad, levantaba su voz al Padre. Y antes de enfrentar la cruz,
Oró con tanto dolor que su sudor fue como gotas de sangre. Allí, en Getsemaní, nos mostró que la oración no es solo para los tiempos de paz. Es, sobre todo, para los tiempos de tormenta. Porque en la oración el alma se refugia bajo el ala del Todopoderoso. Y aunque afuera ruja la tempestad, adentro reina la calma. El Salmo 91 lo dice con ternura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, no visitar. Porque la oración no debe ser un evento ocasional, sino un lugar donde vivimos. Cuando oras desde el dolor, no necesitas palabras perfectas. Solo sinceridad. A veces una simple frase basta. Señor, ayúdame. Señor, no entiendo. Señor, estoy cansado. Y esas pequeñas oraciones, nacidas del quebranto, llegan directo al corazón de Dios. Porque Él no se impresiona con discursos, sino con verdad. Y la oración más poderosa es aquella que sale del alma sincera. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Eso significa que el verdadero refugio no está afuera, sino adentro. En lo profundo del alma, donde solo tú y Dios se encuentran. Cuando oras, el mundo se detiene por un momento. El ruido se apaga. Y aunque los problemas sigan ahí, algo dentro de ti cambia. Tu perspectiva se aclara. Tu corazón se suaviza. Tu espíritu se fortalece. Porque la oración no siempre quita el peso, pero te enseña a cargarlo con gracia. No siempre elimina el dolor, pero te da paz para atravesarlo. Y esa paz no viene del entendimiento, viene de la presencia. Pablo lo escribió con sabiduría en Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa paz no se explica. Se siente. Te envuelve, como un manto invisible que protege el alma del desánimo. Te recuerda que no estás solo, que el cielo te escucha. Y que lo que hoy parece confuso, mañana tendrá sentido. La oración te enseña a ver con los ojos de la fe. A no medir tu vida por lo que pasa, sino por lo que Dios promete. Y cada vez que oras, algo se mueve, aunque no lo veas. Porque orar es abrir la puerta para que el poder de Dios entre en lo cotidiano. La oración también enseña paciencia. Porque a veces no obtienes respuesta inmediata. Y ahí, en la espera, Dios te moldea. Te enseña a confiar, a soltar, a rendir el control. No temas si tus oraciones parecen repetirse. Cada palabra sincera es una semilla. Y aunque no germinen al instante, un día darán fruto. Dios escucha cada clamor, incluso los que haces en silencio. Hay momentos donde el dolor te quita las fuerzas para hablar. Pero incluso entonces, el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. Tu silencio también es oración cuando lo entregas a Dios. La oración no es una obligación, es un refugio abierto día y noche. Un lugar donde puedes llegar sin invitación. Sin miedo. Sin culpa. Sin máscaras. Solo tú, tu alma y la presencia del Eterno. Y cada vez que entras en ese lugar, sales diferente. Más ligero. Más fuerte. Más en paz. Así que, cuando el dolor te abrume, cuando el cansancio te pese, no huyas del silencio. Busca a Dios en él. Y allí, entre susurros, encontrarás consuelo. Porque el alma que ora, aunque tiemble, nunca cae. Y el corazón que se refugia en Dios, aunque se quiebre, nunca se pierde. Cierra tus ojos por un momento. Respira. Y di en voz baja: Señor, aquí estoy. No tengo mucho que decir, pero necesito estar contigo. En ese instante, sin ruido ni espectáculo, el cielo te abraza. Y eso basta. Porque en la oración, el alma descansa.
Parte 11. Cómo el Espíritu Santo consuela en el sufrimiento. Hay un consuelo que no viene de las palabras humanas, ni de los abrazos, ni de los consejos. Hay un consuelo que baja del cielo, suave como el amanecer. Y ese consuelo tiene nombre, Espíritu Santo. Cuando el alma sufre, el Espíritu no solo observa, desciende, habita. Abraza el corazón quebrantado con una ternura que no se puede explicar. Él es el que calma la mente cuando los pensamientos se desbordan. El que pone orden donde solo hay confusión. El que susurra paz cuando todo parece perdido. Jesús lo prometió antes de partir. Dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no es una idea. No es una energía. Es una presencia viva. Una compañía real que no se aleja cuando el dolor llega. Él está allí, incluso cuando no lo sientes. En los días en que te preguntas si Dios se olvidó de ti. En las noches en que las lágrimas mojan la almohada. En los silencios donde no encuentras palabras para orar. Él intercede por ti. Traduce tus suspiros. Y los convierte en oraciones perfectas delante del Padre. El Espíritu Santo no te evita el proceso, pero te sostiene dentro de él. Es como ese fuego que no quema, pero purifica. Como ese viento que no arrastra, pero impulsa. Como esa voz suave que no grita, pero transforma. Cuando el Espíritu te consuela, no siempre cambia lo externo. Cambia lo interno. Allí donde nacen los pensamientos. Allí donde el alma se resiste a soltar. Él empieza a trabajar despacio, con amor, con precisión divina. Y cuando terminas de llorar, algo dentro de ti ha cambiado. El dolor sigue allí, pero ya no te domina. La herida sigue abierta, pero ya no sangra igual. Porque el Espíritu ha pasado por allí. Él te recuerda verdades que habías olvidado. Te hace sentir que aún hay esperanza. Que Dios sigue teniendo un plan, aunque no entiendas el camino. Y que ese plan, aunque hoy duela, mañana será tu testimonio. Cuando todo se derrumba, el Espíritu te enseña a levantar la mirada. A mirar hacia arriba cuando todo abajo parece destruido. Y te susurra, no es el final. Esto también pasará. Esa frase, dicha en lo profundo del alma, tiene poder. Es como si la luz atravesara la oscuridad. Como si el cielo abriera una rendija para recordarte que no estás solo. Hay momentos en que el Espíritu Santo te invita al silencio. A no luchar. A no correr. Solo a estar quieto. Porque en la quietud, Él trabaja. En la calma, Él sana. Y en el silencio, Él habla. El profeta Isaías lo dijo con claridad. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Ese es el lenguaje del Espíritu, la calma. No los gritos, ni la prisa. Sino esa paz que desciende como un manto sobre el alma cansada. A veces el Espíritu usa lo cotidiano para consolarte. Una canción que llega justo a tiempo. Una palabra que alguien dice sin saber que la necesitabas. Un amanecer después de una noche larga. Y entiendes que Él sigue ahí, guiando cada paso con ternura. El consuelo del Espíritu no es superficial. No tapa la herida. La limpia. La trata con delicadeza, como un médico celestial. Porque sabe que lo que duele no es solo lo que pasó, sino lo que quedó adentro. Y Él se mete allí, en lo más profundo, donde nadie más puede llegar. Allí sana. Allí restaura. Pablo lo explicó con poder en la carta a los Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio interno es lo que te sostiene cuando todo afuera se desmorona. Te recuerda que no eres huérfano. Que tienes un Padre. Y que su Espíritu está contigo, no como visitante, sino como amigo. Cuando el Espíritu te consuela, no es un instante emocional. Es una transformación profunda.
comienzas a ver el sufrimiento desde otra perspectiva. Ya no como castigo, sino como camino. Ya no como pérdida, sino como siembra. Porque donde hay lágrimas, también crecen flores. El Espíritu Santo te da la fuerza para perdonar, para seguir, para confiar de nuevo, para creer que el bien aún es posible. Y cuando lo dejas obrar, el dolor deja de ser tu prisión y se convierte en tu testimonio. Él no solo consuela, también enseña. Te enseña a escuchar la voz de Dios entre tanto ruido, a reconocer su presencia en lo pequeño, a descansar en la certeza de que nada se escapa de su control. Y aunque el mundo no lo entienda, tú sabrás que algo cambió. Porque la paz que ahora sientes no vino del exterior. Vino del Espíritu. Y esa paz, nadie puede quitártela. Cierra tus ojos. Respira despacio. Y dile: Espíritu Santo, no te vayas. Quédate conmigo. Sana lo que no puedo explicar. Dame tu consuelo, tu calma, tu amor. Él te escuchará. Y mientras el mundo sigue corriendo, tú sentirás el abrazo invisible del cielo. Esa es la presencia del Consolador. Esa es la voz que calma tormentas. Ese es el Espíritu Santo. Parte 12. Sanar sin olvidar, transformar la herida en testimonio. Sanar no siempre significa olvidar. Sanar es recordar sin que duela igual. Es mirar atrás y ver que lo que un día te destruyó, ahora te construyó. Que aquello que te hizo llorar, hoy te enseña a consolar. Sanar es entender que el dolor no desaparece, se transforma. Hay heridas que el tiempo no cura. Solo la presencia de Dios lo hace. Porque hay dolores tan profundos que el alma humana no puede tocarlo sola. Pero el toque de Dios sí puede. Él no borra tu pasado, lo redime. Toma lo roto y lo usa para algo nuevo. Cuando sanas con Él, no pierdes la memoria del proceso. Ganas sabiduría. Porque cada lágrima se convierte en enseñanza. Cada noche oscura en experiencia. Cada caída en una historia que puede levantar a otro. El Salmo 30 dice: cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Esa es la obra del Dios que transforma lo amargo en dulce. El Dios que toma el valle de lágrimas y lo convierte en fuente. El Dios que te enseña que tu herida no fue el final, fue el principio de una nueva versión de ti. Sanar no significa negar lo que pasó. Significa aceptar que ya no tiene poder sobre ti. Significa que puedes mirar atrás sin sentir miedo. Que puedes hablar de lo que dolió sin romperte otra vez. Porque ya no hablas desde la herida, hablas desde la cicatriz. Y las cicatrices no son vergüenza, son trofeos de supervivencia. Cada cicatriz cuenta una historia. Una historia de cómo Dios estuvo contigo, aun cuando no lo entendías. De cómo su mano te sostuvo cuando no podías más. De cómo, en el fondo del pozo, descubriste que aún había esperanza. La sanidad espiritual no sucede de golpe. Sucede en pasos. A veces llorando, a veces callando, a veces simplemente respirando. Pero en cada paso, Dios está trabajando. A veces en silencio, a veces en calma, pero siempre presente. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que algo cambió. El recuerdo ya no pesa igual. El corazón ya no sangra igual. Y esa es la señal de que el Espíritu hizo su obra. El dolor deja de ser enemigo. Se convierte en maestro. Porque a través de él, aprendiste a escuchar. Aprendiste a valorar la paz, la fe, la compañía del cielo. Aprendiste a amar mejor. Jesús mostró sus heridas después de resucitar. No las ocultó. Las mostró como evidencia del poder de Dios. Porque las heridas no eran señal de derrota, eran prueba de victoria. Y así también contigo. Tus heridas, cuando sanan, se convierten en testimonio. En una voz que puede levantar a otros caídos. Dios no desperdicia el dolor.
Todo lo que has vivido tiene propósito. Incluso aquello que no entiendes aún. Y aunque quisieras borrar algunos capítulos, Dios los usará para escribir los más hermosos. En 2 de Corintios está escrito: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Eso significa que el consuelo que hoy recibes no es solo para ti. Es semilla para otros. Porque quien ha sido consolado, sabe cómo consolar. Quien ha llorado, sabe cómo abrazar. Y quien ha caído, sabe cómo levantar a otro. Así que no escondas tu historia. No tengas miedo de hablar de tus heridas. No desde el dolor, sino desde la esperanza. Porque alguien necesita saber que se puede salir. Que Dios sigue obrando, aun cuando el alma está cansada. Que el proceso duele, pero también sana. Sanar no es olvidar. Es recordar con gratitud. Es poder decir, sí, dolió. Pero Dios estuvo allí. Y hoy entiendo que todo eso me preparó para algo más grande. Cuando hablas de tu herida con fe, el enemigo pierde poder. Cuando transformas el llanto en testimonio, el cielo sonríe. Y cuando compartes lo que viviste, otros encuentran esperanza. Así, la herida deja de ser un punto final y se convierte en un punto de partida. Un nuevo comienzo. Una señal viva de que el amor de Dios puede restaurar lo imposible. Cierra los ojos. Respira profundo. Piensa en aquello que aún duele. Y dile a Dios: no quiero olvidar, quiero sanar. Quiero transformar este dolor en algo que te honre. Quiero que mi historia sea luz para otros. Y en ese momento, el cielo obrará. Porque cada herida entregada con fe, se convierte en un mensaje divino. Una huella viva del poder sanador de Dios. Parte 13. Cuando el propósito se revela. Hay un momento en el camino del creyente donde todo empieza a tener sentido. Donde las piezas rotas comienzan a encajar. Donde aquello que parecía un final se revela como un comienzo. Ese momento no siempre llega cuando lo esperas. Llega cuando el alma está lista para verlo. Durante mucho tiempo, el dolor te hace preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto? Y parece que el cielo guarda silencio. Pero un día, sin aviso, Dios responde, no con palabras, sino con propósito. Empiezas a ver que las lágrimas fueron semillas. Que las pérdidas fueron preparación. Que las caídas fueron entrenamiento. Y entiendes que nada fue en vano. Todo tuvo un sentido oculto, tejido con sabiduría divina. El profeta Jeremías escribió: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa promesa no fue dicha solo para un pueblo antiguo. Es una verdad eterna. Dios siempre tiene pensamientos de bien. Incluso cuando el camino parece oscuro. Cuando el propósito se revela, no lo hace con ruido. Llega como una brisa suave. Un pensamiento claro. Una paz que reemplaza la confusión. Y te das cuenta de que lo que dolió, también te formó. Que lo que te quebró, te volvió más sabio. Y que lo que te hizo esperar, te enseñó paciencia. El propósito no siempre se ve con los ojos, se siente en el alma. Se reconoce cuando miras atrás y dices: si eso no hubiera pasado, no estaría aquí. Si no hubiera llorado tanto, no habría aprendido a orar así. Si no hubiera perdido aquello, no habría encontrado a Dios de esta manera. A veces el propósito se revela en el servicio. Cuando ayudas a alguien que atraviesa lo mismo que tú viviste. Y al hacerlo, sientes que todo el dolor tuvo razón de ser. Porque ahora tus palabras tienen peso. Tu abrazo tiene comprensión. Tu fe tiene raíz. El propósito se revela cuando ya no preguntas por qué, sino para qué. Cuando entiendes que tu historia no se trataba solo de ti,
sino de lo que Dios quería hacer a través de ti. Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Cada temporada de dolor tiene un fruto que tarde o temprano se verá. Y aunque el enemigo intentó destruirte, Dios usó lo mismo para fortalecerte. José, en el libro del Génesis, lo entendió cuando dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la mirada del propósito. No la de la herida, sino la de la victoria. Cuando el propósito se revela, el corazón se llena de gratitud. No porque el proceso haya sido fácil, sino porque sobreviviste. Porque sigues de pie. Porque el fuego no te consumió, solo te purificó. Y ahora puedes decir con verdad: valió la pena. El propósito también revela quién eres en Dios. Te muestra que no eras débil, solo estabas siendo moldeado. Que no estabas abandonado, solo estabas siendo preparado. Y que el dolor fue el taller donde tu fe se hizo real. La fe que no ha pasado por pruebas es una fe frágil. Pero la fe que ha llorado, que ha esperado, que ha resistido, se convierte en una roca sobre la cual otros pueden apoyarse. Esa es la fe que inspira, que guía, que levanta. Cuando Dios te muestra el propósito, también te da misión. Te invita a usar tu historia como herramienta. A hablar con amor, a servir con compasión, a vivir con esperanza. Ya no eres solo alguien que sufrió. Eres alguien que fue transformado. Eres testimonio vivo del poder de Dios. Y entonces comprendes algo hermoso. Que el dolor fue temporal, pero el propósito es eterno. Que las lágrimas fueron pasajeras, pero el fruto permanecerá. Que el proceso terminó, pero la enseñanza te acompañará por siempre. Dios nunca llega tarde. Y cuando revela su propósito, lo hace en el momento perfecto. Ni antes, ni después. Justo cuando tu corazón puede entenderlo sin resentimiento. Sin orgullo. Solo con gratitud. Entonces sonríes. No porque todo haya salido como esperabas, sino porque confías en que salió como debía. Y puedes mirar al cielo y decir con paz: ahora entiendo, Señor. Tú estabas allí todo el tiempo. El propósito revelado es la recompensa de la fe. La prueba de que Dios nunca desperdicia una lágrima. Cada una cayó en tierra fértil. Cada una dio fruto en su tiempo. Y cuando entiendes eso, la herida deja de doler. Porque se convierte en mensaje. Tu historia se vuelve testimonio. Y tu vida, una carta viva del amor de Dios. Parte 14. Gratitud en medio del proceso. La gratitud no siempre nace en los tiempos fáciles. La verdadera gratitud florece en medio del proceso. Cuando todavía no ves el milagro, pero eliges creer. Cuando el camino es incierto, pero sigues caminando. Cuando el alma duele, pero el corazón decide agradecer. Agradecer en medio de la prueba no es negar el dolor. Es reconocer que Dios sigue siendo bueno, aun cuando la vida no lo parece. Es confiar en que su mano está obrando, aunque no entiendas cómo. Es levantar la mirada y decir: Señor, no comprendo, pero te doy gracias porque estás conmigo. Esa es la fe madura. Esa es la adoración más pura. Dar gracias no porque todo esté bien, sino porque sabes que no estás solo. El apóstol Pablo lo expresó con poder. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No dijo por todo, sino en todo. Eso significa que no tienes que agradecer por el dolor. Pero sí puedes agradecer en medio del dolor. Porque mientras agradeces, tu espíritu se fortalece. Tu mente se renueva. Y tu fe se levanta. La gratitud transforma la atmósfera interior. Apaga la queja. Rompe la desesperanza. Y abre el alma a la paz. Cuando agradeces, el miedo pierde poder. La ansiedad se desvanece. Y el corazón se llena de luz. Hay una fuerza espiritual que se activa con la gratitud. Cuando das gracias, incluso en medio del quebranto,
Le estás diciendo a Dios: confío en ti más que en lo que veo. Confío en tu propósito más que en mi entendimiento. Confío en que este proceso no me destruirá, me transformará. Jesús mismo dio gracias en los momentos más difíciles. Antes de multiplicar los panes, levantó los ojos al cielo y agradeció. Antes de resucitar a Lázaro, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Y en la última cena, antes de enfrentar la cruz, partió el pan y dio gracias. Dar gracias antes del milagro es una expresión de fe. Es declarar: sé que Dios ya está obrando, aunque mis ojos no lo vean. Esa es la gratitud que cambia el corazón, que calma el alma, que abre puertas en lo invisible. La gratitud no borra el dolor, pero lo redime. Hace que las lágrimas no sean solo llanto, sino ofrenda. Hace que el proceso no sea solo sufrimiento, sino escuela. Hace que la espera no sea pérdida, sino preparación. Cuando agradeces en medio del proceso, tu enfoque cambia. Dejas de mirar lo que falta y comienzas a ver lo que permanece. Dejas de lamentar lo que se fue y empiezas a valorar lo que quedó. La gratitud te enseña a encontrar a Dios en lo pequeño, en el aire que respiras, en el amanecer que vuelve cada día, en la persona que te escucha, en el alimento que llega, en la fuerza que no sabes de dónde sale, pero sigue allí. Y poco a poco, tu corazón se vuelve más liviano. No porque el proceso haya terminado, sino porque aprendiste a caminar con paz dentro de él. El alma agradecida no depende de lo que tiene, depende de lo que cree. Porque cuando el corazón se enfoca en la fidelidad de Dios, la queja pierde sentido y la esperanza se renueva. Hay momentos en que agradecer duele. Cuando no entiendes lo que pasa. Cuando oraste y no viste respuesta. Cuando el milagro que esperabas no llegó como querías. Pero incluso allí, hay algo que agradecer. Que sigues aquí. Que Dios no te soltó. Que aún hay propósito en tu respirar. El agradecimiento abre espacio para la bendición. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y la gratitud es una forma profunda de alabanza. A través de ella, el alma reconoce su lugar y se rinde con confianza. El Salmo 103 nos invita a recordar: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado te da fuerza para confiar en lo que hará en el futuro. Cuando das gracias, incluso por lo pequeño, le estás diciendo al cielo: no necesito tenerlo todo para reconocer tu bondad. Y esa actitud abre puertas que la queja cierra. Así que hoy, aun si tu proceso no ha terminado, aun si las lágrimas siguen cayendo, haz una pausa y di: gracias, Señor. Gracias porque sé que estás aquí. Gracias por lo que hiciste, por lo que haces, y por lo que harás. Esa gratitud no es debilidad. Es poder. Es el lenguaje de los que confían. Es el canto de los que caminan por fe y no por vista. Y cuando tu vida se llena de gratitud, el dolor ya no manda. La fe gobierna. Y la paz se convierte en tu compañera constante. Porque la gratitud, incluso en medio del fuego, es el reflejo más puro de un alma que ha aprendido a confiar. Y esa alma, tarde o temprano, verá la gloria de Dios manifestarse. Parte 15. Cómo el dolor te prepara para servir. El dolor no solo te cambia, te prepara. Te enseña lo que ningún libro puede enseñarte. Te moldea en silencio, mientras Dios trabaja en lo invisible. Muchas veces, después de pasar por una tormenta, descubres que tu corazón ya no es el mismo. Eres más sensible, más empático, más humano. Y lo que antes te dolía, ahora se convierte en herramienta para sanar a otros. Dios nunca desperdicia una lágrima. Cada herida tiene un propósito. Cada proceso difícil te equipa para algo mayor.
Porque cuando has sufrido, sabes cómo consolar. Cuando has caído, sabes cómo levantar. Y cuando has sentido oscuridad, sabes cómo llevar luz. Hay cosas que solo el quebranto puede enseñar. El dolor te muestra lo que realmente importa. Te ayuda a soltar lo que no necesitas. Y te da un corazón dispuesto para escuchar y entender. El apóstol Pablo escribió algo profundo. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Eso significa que no solo recibes consuelo, te conviertes en canal de consuelo. Dios te sana, para que a través de tu historia, otros encuentren esperanza. Mira tu pasado con ojos de propósito. Cada caída, cada noche de angustia, cada oración que hiciste con lágrimas. Todo eso fue una preparación. No fue castigo, fue entrenamiento. Quizá antes no entendías por qué vivías ciertas pruebas. Pero ahora ves que cada una te hizo más fuerte, más sabio, más compasivo. Ahora sabes cómo hablarle al que sufre. Porque tú también has estado ahí. Y tus palabras no son teoría, son vida. El dolor purifica la intención. Te enseña a servir no por reconocimiento, sino por amor. Porque quien ha sido tocado por la gracia, ya no busca ser grande, busca ser útil. A veces Dios permite que atravieses lo que otros vivirán mañana, para que cuando llegue su momento, tú ya tengas la palabra exacta, la comprensión, la ternura. El que nunca ha sido quebrantado no entiende el peso del consuelo. Pero quien ha sido sanado, sabe mirar con misericordia, sabe escuchar sin juzgar, sabe abrazar sin condiciones. Dios está levantando personas que no predican desde el púlpito, sino desde la experiencia, desde la cicatriz que ahora brilla, desde la historia que antes dolía, pero que hoy testifica que Él sigue siendo fiel. Jesús mismo fue preparado a través del sufrimiento. Dice la Escritura que aprendió obediencia por lo que padeció. Él no necesitaba sufrir, pero lo hizo para entendernos, para mostrarnos que el dolor puede transformarse en propósito. Cada prueba que enfrentas, cada etapa en la que creíste que no podrías más, te está acercando a tu llamado. Porque solo quien ha pasado por el fuego puede enseñar a otros cómo sobrevivirlo. El dolor te da autoridad espiritual, no una autoridad impuesta, sino ganada a través de la fe. Cuando hablas desde la herida que sanó, tu voz lleva poder, porque fue probada en el valle. Piensa en José, vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. Durante años no entendió por qué. Pero un día, cuando se encontró frente a los mismos que lo habían herido, pudo decir: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Lo que fue su dolor se convirtió en su ministerio. Y así también contigo. Dios está usando tu historia, no para humillarte, sino para elevarte. No para romperte, sino para formarte. Porque solo quien ha sido quebrado puede ser usado con verdadera humildad. Tu testimonio será una llave. Lo que hoy te duele, mañana abrirá puertas. Lo que hoy parece pérdida, mañana será plataforma para ayudar a otros a levantarse. Por eso, no reniegues del proceso. Abrázalo con fe. Porque el día que mires atrás, te darás cuenta de que ese dolor fue el lenguaje que Dios usó para hablarte más profundamente. Él está preparando en ti un corazón de siervo. Un corazón que no busca aplausos, sino almas. Un corazón que ora, que escucha, que ayuda. Porque sabe lo que es ser herido y restaurado. Y cuando llegue el momento, verás cómo tu historia, tus lágrimas, tus noches largas, todo eso cobrará sentido. Porque serás instrumento en las manos del Creador, para tocar vidas que todavía están en medio del proceso.
No te apresures. Dios sabe cuándo y cómo usarte. Solo mantente dispuesto. Porque lo que estás viviendo hoy te está preparando para servir mañana con poder, con amor, con verdad. Y cuando eso suceda, entenderás que el dolor nunca fue un enemigo. Fue el taller donde Dios formó tu propósito. Parte 16. El silencio de Dios y lo que enseña. Hay momentos en la vida donde todo parece detenerse. Oras, clamas, buscas una señal. Y el cielo parece cerrado. Dios guarda silencio. Ese silencio pesa. Hace dudar. Hace que el alma se pregunte si fue olvidada. Pero lo cierto es que el silencio de Dios no es ausencia. Es enseñanza. Es un espacio sagrado donde Él trabaja. Aunque tú no lo escuches. Hay silencios que forman más que las palabras. Cuando Dios calla, está moldeando la fe. Está purificando el corazón. Quitando el ruido. Enseñándote a confiar sin ver. A caminar sin depender de respuestas inmediatas. Jesús mismo vivió ese silencio. En Getsemaní oró con el alma desgarrada. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y no hubo respuesta inmediata. Solo el peso del propósito. Solo el silencio que antecede a la gloria. El silencio de Dios no es indiferencia. Es el terreno donde germina la confianza. Porque creer cuando sientes su voz es fácil. Pero creer cuando no la oyes. Ahí es donde nace la verdadera fe. El alma en silencio aprende a escuchar lo que antes no percibía. Empieza a distinguir los susurros del espíritu. Las respuestas que llegan en forma de paz. De consuelo. De fortaleza inexplicable. Hay silencios que son un llamado a detenerte. A mirar dentro. A recordar quién eres y quién es Él. A veces, el silencio de Dios es una invitación a madurar. A crecer. A entender que la fe no siempre se alimenta de milagros, sino de la certeza de que Dios sigue obrando. Aunque no se sienta. Muchos en la Biblia enfrentaron ese silencio. Job clamó entre ruinas sin oír respuesta. David lloró diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Y sin embargo, ambos fueron formados en la espera. Ambos descubrieron que el silencio no era abandono. Era transformación. El silencio de Dios enseña humildad. Nos recuerda que Él no está obligado a responder en nuestro tiempo. Él sabe cuándo hablar. Y cuándo dejar que aprendamos a sostenernos solo en su promesa. Porque la fe madura cuando se mantiene firme. Aun cuando no siente nada. En los momentos de silencio, Dios nos enseña a depender más de su palabra escrita que de las emociones pasajeras. Nos lleva a recordar lo que ya dijo, aunque hoy no lo repita. A veces, su silencio es su forma de decir: ya te hablé. Ahora camina con lo que sabes. Yo sigo aquí. El silencio también revela intenciones. Cuando todo está quieto, el corazón muestra que tan real es su confianza. Ahí se purifica la fe. Ahí se separa la emoción del compromiso. Y cuando el alma deja de exigir respuestas y simplemente reposa, descubre algo hermoso. Que el silencio de Dios también es compañía. Que no hace falta oír su voz para sentir su presencia. Hay días en que no dirá nada nuevo. Porque ya está obrando en lo que prometió. Y mientras tú crees que nada ocurre, Él está moviendo lo invisible. Alineando lo que tus ojos aún no pueden ver. El silencio no es vacío. Es preparación. Es el taller donde se fortalece la esperanza. Y cuando el tiempo se cumple, Dios rompe ese silencio con respuestas que cambian todo. Lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será canción. Y entonces mirarás atrás y dirás: Él nunca me dejó. Solo me enseñaba a confiar. El silencio de Dios también enseña gratitud.
Porque cuando vuelves a oír su voz, la valoras más. Cada palabra se vuelve tesoro. Cada promesa, un ancla. Y aprendes que incluso en el silencio, Dios sigue siendo bueno. Así que si hoy sientes que el cielo no responde, no te desesperes. Estás en el aula más profunda de la fe. Estás aprendiendo a amar a Dios no por lo que dice, sino por quién es. Y cuando su voz vuelva a sonar, no será como antes. Tendrá el eco del crecimiento, la madurez de quien aprendió a esperar, y la paz de quien comprendió que el silencio también es parte de su lenguaje. Parte 17. Caminar hacia la restauración. Después del dolor, llega un momento en que el alma comienza a levantarse. No de golpe, no con euforia, sino con una suavidad que solo la gracia puede dar. Es el despertar después de una larga noche. Es el inicio del camino hacia la restauración. La restauración no es volver a ser quien eras antes. Es convertirte en alguien nuevo. Más fuerte, más sabio, más consciente de la presencia de Dios. Porque quien ha pasado por el valle, ya no ve la vida igual. Ve con ojos más humildes. Ama con más profundidad. Agradece lo que antes daba por hecho. Cuando Dios comienza a restaurarte, no solo repara lo roto, hace algo más grande. Reconstruye con propósito. Y en ese proceso, te da paz donde hubo miedo. Y sentido donde hubo caos. El profeta Isaías escribió: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso es restauración. No un regreso al punto de partida, sino una renovación total del alma. Restaurarse es volver a respirar sin dolor. Es poder mirar atrás y no sentir rabia, sino gratitud. Es poder recordar lo que pasó y decir: fue difícil, pero valió la pena. Dios no restaura de forma superficial. Él entra hasta la raíz. Sana el corazón, limpia la mente. Quita los pensamientos de derrota. Y los reemplaza con promesas. Promesas de vida, de propósito, de esperanza. La restauración no ocurre de un día para otro. Tiene su ritmo, su proceso, su tiempo perfecto. Pero en cada paso, Dios te acompaña. A veces calla. A veces susurra. A veces te sostiene cuando ya no puedes más. Y poco a poco, te devuelve la fuerza para seguir caminando. Muchos quieren sanar sin pasar por el proceso. Quieren olvidar sin entender. Avanzar sin aprender. Pero la verdadera restauración ocurre cuando decides enfrentar el pasado con amor y dejar que Dios transforme la herida en enseñanza. El dolor te derribó, sí, pero la restauración te levantará con propósito. No serás el mismo. Serás mejor. Más sensible a la voz de Dios. Más consciente del valor de la fe. David lo entendió después de sus caídas. Dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. No pidió solo perdón. Pidió restauración. Pidió volver a sentir el gozo de estar en comunión con su Creador. Y eso es lo que Dios hace cuando te restaura. No solo arregla lo visible, también toca lo invisible. Devuelve la paz, la alegría, la claridad. Te recuerda quién eres y quién siempre fuiste para Él. Quizá durante el proceso creíste que lo habías perdido todo. Pero Dios nunca permitió que perdieras tu propósito. Él lo guardó, lo protegió, esperando el momento justo para devolvértelo. Renovado, fortalecido, maduro. Cuando caminas hacia la restauración, no lo haces solo. Dios camina contigo. Y cada paso que das es una declaración. No me quedé en el dolor. Decidí avanzar con esperanza. Restaurarse también implica perdonar.
a otros y a ti mismo. Porque mientras el corazón guarda rencor, no hay espacio para la sanidad. El perdón abre la puerta para que la luz entre. Y esa luz ilumina lo que antes estaba en sombra. Hay momentos en que sentirás que avanzas lento, que no ves resultados. Pero no te detengas. Cada día que eliges creer, cada mañana que decides confiar, es una victoria. Dios no tiene prisa, pero tampoco se detiene. Él está trabajando en ti, a su ritmo, con su sabiduría, con su amor perfecto. Y llegará el día, sin aviso, en que te mirarás al espejo y te darás cuenta de que ya no eres el mismo, que ya no duele igual, que ahora hay paz, que ahora puedes hablar de lo que viviste sin romperte. Ahí sabrás que fuiste restaurado. Dios no solo sana, Él reconstruye vidas. Y lo hace con paciencia, con ternura, con propósito eterno. Porque para Él no hay historia perdida, ni alma irrecuperable. Si estás respirando, todavía hay esperanza. El camino de la restauración es un viaje de regreso al corazón de Dios. No es rápido, pero es seguro. Y cada paso te acerca más a quien fuiste creado para ser. Así que sigue caminando. Aunque a veces cueste. Aunque parezca que no avanzas. Porque Dios no te ha dejado. Él está delante de ti, abriendo camino. Y pronto, muy pronto, verás cómo todo lo que fue roto cobra sentido bajo la luz de su amor. Parte 18. El descanso final y la paz del entendimiento. Llega un momento, después de tanto luchar, en que el alma simplemente descansa. Ya no necesita entenderlo todo. Ya no exige respuestas. Solo se rinde ante la presencia de Dios. Ese es el verdadero final del dolor. No cuando desaparece la herida, sino cuando el corazón encuentra paz. Cuando puedes decir: Señor, ya no necesito saber por qué. Confío en que todo tuvo un propósito. La paz del entendimiento no viene del razonamiento. Viene del espíritu. Es esa calma que llega después de llorar. Después de luchar. Después de resistir. Esa paz no se compra. Se recibe. Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa es la promesa que sostiene a quienes caminaron por el valle. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios sigue en control. Después del dolor, descubres que Dios nunca se fue. Que estuvo ahí, en silencio, sosteniendo tu espíritu cuando ya no podías más. Y entiendes que lo que parecía abandono era, en realidad, protección. El alma restaurada no guarda rencor hacia el pasado. Mira sus heridas y ve en ellas huellas de propósito. Cada cicatriz se vuelve un recordatorio de la fidelidad divina. Cada lágrima, una semilla de esperanza. Cuando llegas a ese punto, el miedo se disuelve. La ansiedad pierde fuerza. El corazón descansa. Y puedes respirar profundamente, agradecido por todo lo vivido. Esa es la paz del entendimiento. La paz que dice: todo fue necesario. Porque sin la prueba, no habría crecimiento. Sin la noche, no habrías valorado el amanecer. Sin el dolor, no habrías conocido el poder de la fe. El descanso que Dios promete no es solo físico. Es un descanso del alma. Es saber que ya no tienes que luchar solo. Que puedes entregar tus cargas y dejar que Él las lleve. Jesús lo dijo con ternura: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es olvido. Es restauración total. Es paz profunda. Es sentirte sostenido por el amor de un Padre que nunca falla. Cuando llegas ahí, el silencio ya no asusta. La incertidumbre ya no paraliza.
Porque sabes que incluso lo que no entiendes está en buenas manos. Las manos del Creador que escribió tu historia con sabiduría. El alma que ha aprendido a confiar ya no necesita tener control. Se entrega. Y en esa entrega encuentra libertad. Esa libertad es el fruto de todo el proceso. De haber llorado, orado, esperado, creído. Es la recompensa de no haberte rendido. Cuando todo parecía perdido. El propósito detrás del dolor nunca fue destruirte. Fue despertar en ti una fe más pura. Fue llevarte a conocer a Dios no solo de oídas, sino de verdad. Job lo dijo al final de su proceso. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Y eso resume todo. Porque al final del sufrimiento, lo más valioso no es la respuesta, sino la revelación. Ver a Dios en medio del caos. Sentir su amor cuando todo se derrumba. Saber que aún en el dolor, Él sigue siendo bueno. Cuando el alma llega a esa comprensión, descansa. Y ese descanso no es final. Es inicio. Inicio de una vida más plena. Más sabia. Más llena de propósito. Ahora entiendes por qué dolió. Porque el dolor te preparó para ver con ojos nuevos. Para amar con más ternura. Para vivir con más gratitud. Dios nunca te quebró para destruirte. Te quebró para reconstruirte. Y lo que ahora eres es más fuerte que lo que fuiste. Así que, si hoy estás en medio del proceso, mantente firme. Tu historia no termina en el dolor. El propósito aún se está revelando. Y cuando llegue la paz, entenderás que cada lágrima fue necesaria para llevarte a este lugar de descanso y plenitud. Porque después del dolor, viene el propósito. Y después del propósito, viene la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que guarda el corazón. Una paz que solo Dios puede dar. Y cuando la encuentres, no la guardes. Compártela. Habla de ella. Lleva esperanza a quienes aún están en medio del valle. Porque tu historia puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Y así, tu proceso se convertirá en propósito eterno. Tu dolor, en ministerio. Tu silencio, en canción. Y tu vida, en testimonio de la fidelidad de Dios. Amén. Has llegado al final del propósito detrás del dolor. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con quien lo necesite. Este canal seguirá trayendo reflexiones y análisis de cada libro de la Biblia. Palabras que alimenten el alma. Y oraciones que te acompañen en cada paso de tu camino espiritual. Porque aquí, en Entre el Cielo y el Alma, seguimos buscando la voz de Dios. En el silencio, en la esperanza y en el amor que nunca falla. Hasta la próxima.